Muy buenas amigos de Supermotor, volvemos con la sección rodando y lo hacemos con todo un buque. En este caso es la 703F de Zontes. Hasta la fecha, la moto más grande, más pesada, más potente que ha hecho Zontes, como digo, hasta la fecha. Es la presentación que tenemos en nuestro garaje para dar la bienvenida a este nuevo motor tricilíndrico de 95 caballos y 700 centímetros cúbicos que ha estrenado la marca china hace unos mesecitos. Y lo hace como primer escalón en esta trail, una trail asfáltica, pero como veis con un carácter muy de Zontes, muy agresivo, muy aventurero y que nos va a permitir hacer pistas, nos va a permitir sobre todo disfrutar mucho de este tricilíndrico en carretera y veremos dónde está el límite de esta moto o si el límite lo tenemos que poner nosotros mismos. Empezamos la prueba. Arrancamos motores sin complicación, probamos tus coches con buena vibra y pasión, motos también en ruta y ciudad, con Ángel, Alejandro y Alex, a toda velocidad, Supermotor, vamos rodando. En otras motos, hablar de la estética a lo mejor puede pasar un poco desapercibido y queremos saber mucho más de lo que tiene en sus adentros, pero en Zontes no me vais a negar que o te gusta, o la odias, o te parece horrible, o te enamoras, y es que este frontal no deja indiferente a nadie. Tenemos unas líneas que, como veis, luego la vemos encendida también, pero todo esto son luces diurnas de LED con unas luces de posición y de cruce aquí abajo. También tenemos cornering con estas, cuando damos el intermitente se nos encienden como en los coches la del lado que corresponda, y además con una gama cromática que, aunque no es muy extensa, creo que ensalza un poquito las líneas de esta moto. En este caso este gris pastel en brillo le da un toque más puro en cuanto a la gama cromática que ha usado Zontes en su breve historia, pero que ensalza mucho esas líneas tan marcadas que tiene a lo largo de todo su diseño, tanto en el lateral como en el frontal. Por aquí abajo también tenemos líneas rectas, como hemos visto, tenemos un guardabarros muy rectangular que combina el plástico, obviamente, en color del resto de la moto, con negros más duros y con más negros y detalle. Aquí abajo tenemos una cámara para grabar, tenemos una delante y otra detrás, y diréis, está en una zona un poquito expuesta. ¿Qué pasa si estamos haciendo campo y tocamos, ¿no? Hacemos tope con la suspensión? Pues que esto lo va a amortiguar. Tenemos aquí una goma para que en caso de que toque con la cámara amortigue el golpe. No es una solución de diseño, pero sí es una solución a un diseño previo, así que yo creo que está muy conseguido. Aquí abajo tenemos llantas de 21 pulgadas con multirradio, tenemos doble disco con pinza radial firmada por J. Juan, que como sabéis, marca española dentro del grupo Brembo, y esta llanta de 21 la tenemos en esta versión, pero que sepáis que también tenemos opción de llanta 19, y en el EICMA reciente de este año 2025 se ha presentado una Sport Touring con llanta de 17, que también tiene que ir espectacular. Si vamos al lateral, pues tenemos unas líneas muy trail, muy actuales, digamos. Tenemos mucho plástico en la parte delantera, es una moto bastante cabezona, pero a su vez tenemos un diseño estilizado. Tenemos estas líneas que decíamos antes tan marcadas, le dan una figura esbelta y que muy gorda, muy ancha en la zona delantera, y que va reduciendo hacia la zona de la cintura de la moto, digamos, para que pese a la altura típica de una trail lleguemos lo mejor posible. Tenemos un asiento en una sola pieza, en dos alturas, con un mullido que puede parecer duro, pero tiene unas formas bastante bien conseguidas. Y aquí en el lateral tenemos otra marca de la casa, tenemos 3 cilindros y nos lo quieren demostrar con estos 3 escapes. Y según vamos yendo hacia atrás, creo que la moto va siendo más sencilla. A mí el frontal me parece, de dentro de 100 años, y
esta parte trasera me parece la de una XT 660. Es algo, no sé, cómo decirlo. Sí es cierto que luego aquí abajo del asiento tenemos las luces de posición, que son más modernitas, pero la luz de freno que la tenemos aquí, la veo bastante sencilla para la complejidad que tiene el diseño general de la moto. Pero me gusta la combinación, y es una moto que el primer día, yo en mi caso, dije, es rara de ver, y según pasan los días, me va gustando cada vez más. Por último, para la rueda trasera tenemos llanta de 18 pulgadas también en radios y un solo disco también firmado por J. Juan de 300 milímetros. Me voy a subir, ¿vale? Para que veáis cómo llego a la moto con mi 1,70 m y poco, 74. Aquí estamos un poco en cuesta, pero llego con los dos pies plantados, justito, pero llego. Como veis, es una moto que para estaturas medias está bastante bien. La posición es muy buena, la verdad es que permite tener las formas que tiene, que como es tan grande esta moto, permite tener piernas muy largas, no chocaríamos con nada, hay margen de sobra para ir cómodos, para cambiar de posición las piernas y para movernos un poco a lo largo del asiento. Manillar también muy ancho, como suele ser típico en este segmento. Poquito venido hacia nosotros, consigue que al menos con mi posición y mi altura llevemos la espalda bastante recta, un poquito hacia adelante, para hacer el viaje de manera cómoda y hacer los máximos kilómetros posibles. En cuanto a manejo y demás de las piñas, pues bueno, puede abrumar un poquito si venimos de algo más sencillo. Tenemos sobre todo esta piña izquierda donde tenemos todos los botones. Tenemos aquí el botón del control de tracción. Aquí tenemos para subir y bajar la pantalla. Como veis, podemos ponerla a la altura que queramos, no es que tenga dos posiciones. Y en su posición más alta, la verdad es que para alguien como yo, tapa casi por completo el aire, así que está muy bien. También aquí tenemos estos mismos botones que sirven para, o sea, tú le das aquí y ya subes o bajas pero también nos sirve sin dar a este botón para manejar el menú en la pantalla. Tenemos 3 modos de visualización también en esta pantalla. Es al gusto, pero la información es la misma. Tenemos aquí la presión de los neumáticos, nivel de batería, la carga, vamos. Luego una esfera central donde tenemos las revoluciones, la velocidad en medio, la marcha engranada, nivel de gasolina, temperatura del motor, y luego dejamos la parte baja para los testigos. En este caso aquí la llave detectada, porque es keyless el sistema, el ABS, el control de tracción, aceites, todos los avisos posibles, y luego aquí abajo pues el parámetro que queramos del viaje, consumo medio, kilómetros que quedan para el mantenimiento, autonomía, kilómetros totales, parciales y velocidad media. Ahí tenemos toda la información en un solo vistazo. También esta pantalla nos sirve para hacer screen mirroring y ver la pantalla del móvil ahí, para poner el GPS, por ejemplo, o la música en caso de que en el país donde nos estéis viendo se pueda escuchar música en el casco. Y yo creo que al final es un sistema muy completo. Quizás muchos botones en la piña izquierda, pero luego aquí en la piña derecha es bastante más simple. Tenemos el cortacorrientes y el arranque, el mismo botón. Luego en el mode, donde cambiaremos el modo de conducción, tenemos 2 modos, modo Eco, veis aquí la E, y el modo Sport. Luego en marcha os contaré porque tiene bastante chicha. Luego el botón propio del contacto y en este caso, como viene incluido, los puños calefactables, que los tenemos en 3 posiciones. Se ilumina ahora porque no está arrancada, pero se iluminaría aquí un testigo más donde pondría nivel 3, 2 o 1 o apagado. También está incluido, esta moto está de serie, o sea, no tiene ningún extra, ¿vale? Así que lo que veáis está incluido. Tenemos los paramanos reforzados en plástico con los intermitentes
que como veis son dinámicos. Esto está incluido, la pantalla grande regulable en altura, toda la iluminación obviamente en LED y poco más. Y luego tenemos paquetes en los que nos pueden incluir en poco más de 1000 euros pues las defensas del motor, maletas laterales, baúl trasero, antinieblas, todo ello por un poquito más, para que pese a todo lo que le incluyamos no se vaya nunca de los 10.000 euros. Esta moto parte de los 7.992 euros. Y creo que, siendo un tricilíndrico, vamos a ver cómo suena, ¿no? Este ruido no le puede disgustar a nadie. Gracias, Zontes. Me pongo el casco y empezamos a movernos. Subirme a la Zonte 703F ya me transmite algo distinto. No es una moto convencional, no es una trail clásica, es una mezcla con carácter, tecnología y un motor que, no cabe duda, suena diferente desde el primer instante. Al arrancar, este tricilíndrico cobra vida con un murmullo casi deportivo y se nota que hay potencia y contención, pero te dan ganas de explorar, de buscar carreteras y también da la sensación de ser una moto ágil y con soltura suficiente para todos los terrenos. Este motor tricilíndrico ofrece una entrega equilibrada. A bajas vueltas se empuja suave y el par se nota especialmente a medio régimen, como buen tricilíndrico. Sus 95 caballos declarados a 10.000 vueltas y un par de 76 Nm tienen elasticidad suficiente para rodar con tranquilidad, pero también puedes acelerar con ganas si lo necesitas. Además, el embrague antirrebote, el quick shifter ascendente aportan una sensación de agilidad extra para que estos cambios sean más fluidos y divertidos. En curvas la 703 sorprende bastante. Su chasis es de doble viga de aluminio y las suspensiones Marzocchi, que son regulables, ¿vale? Tanto delante como detrás, absorben muy bien las irregularidades y tienen, digamos, un tarado adecuado para el concepto de moto que es. Además, tenemos que sumarle la llanta delantera de 21 pulgadas, que si bien no es de lo mejor para hacer puramente asfalto, nos permite tener una moto híbrida si vamos a hacer unas pistas de vez en cuando y pues obviamente en ese terreno son mejor. Junto a estas llantas montan unos Michelin Anarchy Adventure, ¿vale? Para ese perfil aventurero, pero bueno, no nos pasemos, es una moto con un porcentaje mucho mayor de asfalto que de tierra, pese a ser el acabado más campero hasta la fecha de esta 703F. En cuanto a la frenada, tiene unos J-Juan con 310 delante y 265 detrás y creo que están bien dimensionados, tienen un buen tacto y el ABS no es muy intrusivo. Pero bueno, vamos a lo que importa. Al rodar por autopista, la 703F mantiene una postura bastante cómoda y aunque no sea completamente touring, porque tiene ese toquecito deportivo, digamos, el manillar te da sensación de control. Puedes mantener buenas velocidades sin vibraciones de ningún tipo y sí es cierto que la pantalla cubre muy bien el cuerpo, aunque seamos altos. Si somos muy altos va a dar un poco de turbulencia, pero está muy bien pensada. Y para aquellos que quieran hacer muchos kilómetros, agradecer a Zontes que tenga 22 litros de capacidad este depósito y la autonomía puede ser bastante suculenta, superando los 400 kilómetros. ¿Y es una buena moto para ciudad? Pues obviamente, solo hay que verla, no es la mejor moto para ciudad. Obviamente se nota el tamaño, su peso, que son 236 kilos en orden de marcha, pero se suple con un motor muy manejable, muy suave, con el cambio del quick shift también facilita mucho las cosas en caso de maniobrar y demás. Y a bajas velocidades puedes jugar con el gas, la moto no se queda corta y el tacto del embrague pues nos permite tener cierta soltura. En parado, pues obviamente pesa y si encima no llegamos bien, pues puede ser un poco monstruoso, un poco complicado de manejar. Uno de los puntos que más me ha llamado la atención es la parte electrónica.
Tienes control de tracción, modos de conducción y un ABS muy competente. En cuanto a tecnología pura, el cuadro TFT de 6,75 pulgadas, lo puedes configurar de todo tipo, de las maneras posibles. Tiene función mirroring para ver el móvil en la pantalla y por tanto la navegación, el control de la música y demás lo tendremos a un clic. También tenemos cámara delantera y trasera que graban en 128 GB, tenemos sensores en las ruedas de presión, puños calefactables, el parabrisas se regula eléctricamente, así que está muy bien terminada y acabada. Al terminar esta semana de pruebas me da una sensación muy positiva. Esta Zonte 703F es una moto con ambición. Es una moto que no es extrema, pero tampoco es algo que pase desapercibido. Es algo intermedio con mucho carácter, ideal para el que se quiere adentrar, digamos, en el mundo trail, pero sin tener nada, digamos, extremo. En definitiva, conducir esta 703F ha sido una experiencia completa porque te da versatilidad, tiene un diseño único, luego ya a gustos los colores, es muy divertida, te pide chicha porque el sonido es espectacular y creo que es una moto muy a tener en cuenta si buscas algo que cumpla tanto en carretera como en algo de pista, en ciudad. Además, si queremos tener la moto ideal, completa, y solo podemos tener una, pues esta se puede ir acercando. Obviamente no es la mejor en ciudad, ni es la mejor en carretera, ni es la mejor en pista, pero cumple y aprueba en todos los terrenos. Pues ¿qué puedo contar de esta Zonte 703F? Es una moto que marca el camino de la marca y que me ha marcado como probador de motos porque al final creo que siguen rompiendo los moldes y que otras marcas chinas, y en este caso Zontes, que es la que nos ocupa, siguen arriesgando, siguen haciendo cosas diferentes a lo que marcan los guiones que tenemos en Europa y en Japón, y lo hacen con motos atrevidas, bien terminadas, con motores fuera de lo común, hoy en día por lo menos, y que nos traen alternativas y motos que siguen emocionando y que siguen rompiendo los moldes, como ya he dicho. Un diseño único. Te puede gustar o no, pero Zontes apuesta por un diseño propio y eso se tiene que notar. Motor tricilíndrico de 700 centímetros cúbicos, emocionante, deportivo, agresivo, quizá un poquito brusco incluso en el modo eco, pero te vas acostumbrando. Una frenada soberbia firmada por J. Juan, suspensiones Marzocchi muy decentes, aunque ya os digo que tiene sus limitaciones en campo, por supuesto. Llanta de 21 y 18, equipamiento tecnológico de primer nivel, tenemos shifter de subida únicamente, tenemos pantalla TFT muy grande con conectividad al Bluetooth del móvil, tenemos puños calefactables, tenemos la pantalla que sube y baja eléctricamente y de manera muy rápida y sin escalonamiento, la podemos parar cuando queramos. Un sinfín de cosas que la hacen una moto muy apetecible y sobre todo ahora con la moda trail, la moda viajera, obviamente te la tienes que plantear porque no le veo mayor pega y sobre todo por menos de 8.000 euros. Que nos digan alguna europea o japonesa que pueda plantarle cara a todo lo que os he dicho por menos, ya no os digo 8.000, por menos de 10.000 euros, a ver quién puede toser a motos como esta. Así que, nada, o se ponen las pilas o los récords de ventas de los próximos años, los primeros puestos van a estar copados por motos chinas. Así que, gracias China por traer un poquito de emoción a un mercado que estaba un poquito aburrido. Y nada, como siempre agradecer a Zontes, a Medis Grupo por la cesión de esta 703F. Estamos esperando a probar las siguientes variantes y segmentos de Zontes. Y como siempre, agradeceros la visita al canal, a este vídeo, darle un buen like si os ha gustado y apoyáis nuestro contenido. Si queréis estar al día, tenéis la campanita para recibir todas las notificaciones y estar muy pendientes de todas las publicaciones. Y también os podéis seguir en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, X o TikTok. Y si queréis más información al detalle de esta moto, otras más y también coches, lo encontraréis en el blog de supermotor.online. Nos vemos pronto. Adiós.